Bueno, tenemos una comunicación ahora vía Zoom con el abogado del Foro Local, Carlos Lee. Nos pareció prudente conversar con él porque les cuento, tenemos una novedad importante, la resolución de la Corte de Justicia en casos sienta precedente para formoseños varados con problemas de salud. Es uno de los titulares de los tantos que se dieron a partir de haberse conocido que la Corte Suprema sentó precedentes sobre un caso en Corrientes. Se entiende que hay autonomía provincial a la hora de decir las políticas sanitarias, pero permitió que una persona pudiese ingresar, trasladarse dentro del territorio. El doctor nos va a explicar mejor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Liliana, buen día a toda la audiencia. Bueno, nos va a explicar bien qué pasó con esta resolución de la Corte y si sienta precedente o no, doctor, desde su punto de vista, por cierto. Antes que nada, Sí. quiero explicar Ujú. que las provincias no tienen autonomía en cuanto a la salud pública nacional. O sea, esa es una medida que se toma a nivel gobierno nacional. No, no, Lo que provincial puede, decíamos, doctor, sí. Bueno, es lo que lo que siempre puede, escuchamos, sí. no, exacto, lo que Sí, puede la provincia es tomar medidas en cuanto a, delegadas por el gobierno nacional en cuanto a situaciones particulares en cada territorio. claro. Dentro dentro de este marco, lo que ha hecho la provincia de Formosa es cercenar derechos de los formoseños para su ingreso. En esto ha estado, digamos, se ha sentado una jurisprudencia bastante importante decretada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se le permite el ingreso a una persona que es residente en la provincia del Chaco y que a través de un fallo judicial se le permite acompañar a la madre, quien estaba padeciendo una enfermedad terminal, y que los tratamientos a través de el PAMI se habían dispuesto a realizarlo en la provincia de Corrientes, lo que demandaba que esta señora tenga que residir en Corrientes mientras que dure su tratamiento. El hijo, indudablemente, acompañando a su mamá en todo este tratamiento, fue impedido al ingreso en la ciudad de Corrientes por la fuerza de seguridad y a través de ello presentó una medida, un recurso de amparo que en principio presenta en la justicia ordinaria de Corrientes. La justicia ordinaria se declara incompetente, cuestión que no pasa acá en esta provincia. La provincia quieren agarrar los casos para siempre fallar a favor del gobernador y ser unos muchachos obedientes a la dictadura que vivimos en esta provincia. Bueno, la justicia provincial de Corrientes se declara incompetente, remite las actuaciones a la justicia federal y la justicia federal remite a la Corte Suprema de Justicia diciendo que es competencia originaria de la Corte. Si bien la Corte Suprema de Justicia no se despide respecto a la competencia, sí se expide por una cuestión de urgencia y de necesidad imperiosa ante la situación particular que se vivía. En ese marco, estamos viendo cómo a través de la Corte Suprema de Justicia se está poniendo un freno a esto que nosotros entendemos es un avasallamiento a las libertades personales o individuales. Y en ese marco también esperamos que esta provincia, quien tiene a muchos de sus hijos afuera de la misma, no permitiéndole entrar a través de los gobernantes, porque una cosa es la pandemia y otra cosa muy diferente es la cuarentena. La pandemia es una enfermedad que nos aqueja a todos, que tenemos que vivir con esa enfermedad o convivir con esa enfermedad guardando las medidas sanitarias y la de seguridad que sean necesarias. Y la cuarentena son las medidas que este gobierno está tomando. Y esa es la cuestión. Y ahí es donde nosotros nos enfrentamos y donde entendemos que el autoritarismo, la soberbia, no pueden ser
el mecanismo de gobierno que puede tener esta provincia, donde el ministro de Gobierno habla continuamente que está defendiendo la salud de 640.000 habitantes. Indudablemente sus números no son así porque tenemos más de 10.000 afuera, porque no está defendiéndolo a todos. Hay mucha gente que no están siendo defendidas por este gobierno. Y entonces por ahí aparecemos a cuellos locos como el que le está hablando, y sale a plantear recursos, acude a la justicia, quiere que el gobierno recapacite en muchos, y no es que estar en contra del gobierno, de las medidas que está tomando, simplemente que entiendan que a veces los caminos son erróneos y hay que corregirlos. Esto es lo que está pasando. Este abogado que está hablando con usted, Liliana, es que ha presentado un recurso de amparo colectivo, de incidencia colectiva en realidad, y que el juez federal de la provincia de Formosa entiende que es competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia, así como una bastante cantidad de habeas corpus que también hemos planteado en la justicia y que hoy tienen que ser motivo de resolución de la Corte Suprema de Justicia para ver si podemos hacer ingresar, y no quiere decir que ingresen todos de un solo entonces, ingreso ordenado, pero también así a la vez transparente. ¿Qué quiere decir transparente? Que los actos públicos de gobierno sean de público conocimiento también, por una cuestión de soberanía popular. Porque si yo tengo un listado, que digo que estoy haciendo un listado, que ingresan, no se respeta un orden, no es público, o sea, no sabemos cuándo vamos a ingresar, porque nosotros tenemos personas que ya llevan entre 3 meses y 4 meses que no pueden ingresar, hay algunos más tiempo todavía, que han hecho la solicitud y que nunca le han brindado el permiso para que ingrese a esta provincia. Entonces, y continuamente vemos, como recién escuchaba la entrevista que ustedes habían puesto, hasta los paraguayos tienen más derechos que nosotros, entonces hay algo que está mal, hay algo que hay que corregir, y en ese afán estamos. Muchas gracias, doctor, por su punto de vista. Siempre importante, le pedimos a todos que nos expliquen, que nos muestren cómo están describiendo todo esto que pasa. Así que va a traer consecuencias este fallo de la Corte, eso nos ha quedado claro. Y yo calculo que sí, o Ujú. sea, indudablemente que cuando al gobierno, mediante la justicia, se le dice corrija esto, se enojan, y, o sea, ¿qué Sí. consecuencias? Inclusive todavía a la fecha no han hecho un montón de correcciones que tenían que haber hecho y que había sido ordenado por un juez federal. Vuelvo a reiterarle, Liliana, la soberbia y el autoritarismo no creo que sean el mecanismo de gobierno que el pueblo formoseño esperaba. El Formosa ha votado a sus representantes a través del sufragio, en un sistema democrático, en un Estado de Derecho. Lo que estamos viviendo no es ni un sistema democrático ni un Estado de Derecho. Estamos viendo autoritarismo pleno. O sea, hoy vemos cómo nos restringen derechos, como un montón de formoseños tienen que continuar cotidianamente sufrir el avasallamiento de las fuerzas de seguridad, estar prontos a un proceso judicial, porque al haber reformado el Código Procesal, el Código de Faltas, indudablemente hoy le dieron una herramienta que por cualquier cosa te meto preso, te hago una causa, y el ministro mismo está hablando de la cantidad de infracciones que hace por día como si fuera un logro eso. Y eso no es un logro, eso es una persecución. O sea, todos los días él nos está informando a cuántas personas ya procesó, ya persiguió, o sea, si armó tantas causas, cuántas de alguna manera efectivizó su afán, ¿no es cierto? Y esto es sumamente preocupante. Esto la gente no se da cuenta muchas veces hasta que no la vive. Cuando la comienza a vivir, ahí se da cuenta realmente o despierta a esta realidad que venimos pregonando que estamos viviendo los formoseños.
Gracias, doctor, que tenga un buen día. Igualmente, Liliana. Le Bueno, mando un abrazote. conversábamos con el doctor Carlos Lee, nos dio recientemente su interpretación de este fallo de la Corte. La Corte Suprema, esto es del diario Perfil, pero está en todos los medios. Fue que menciona que derriba las fronteras provinciales y podría desatar una lluvia de demandas. Y esto pasó al dar curso a una medida cautelar que definió la negación de permisos a la circulación entre provincias como un exceso en las atribuciones de las autoridades. Fue la decisión de la Corte, como le decíamos recién, que apunta contra las fronteras internas entre provincias. Esto va a traer consecuencias. Las interpretaciones, bueno, son muchas las que se dan. Justamente estaba viendo de qué manera la fiscal de Estado, Estela Mari Zavala de Copen, un medio colega, mencionaba que después de haber brindado precisiones acerca de la actuación del organismo a su cargo en los planteos judiciales que se han hecho en el Juzgado Federal por la situación de los varados y quienes quedaron detenidos también por ingresos irregulares a la provincia, lanzó una severa advertencia acerca de las consecuencias que podría generar un eventual fallo disponiendo el ingreso masivo de personas a la provincia en plena pandemia. Declaraciones que las dio al diario La Mañana, en donde cuestiona como funcionaria provincial qué pasaría si se abre todo. Qué tema, ¿eh? Diferentes puntos de vista, la situación es la misma, gente que quiere entrar, personas que quieren ver a sus seres queridos y, bueno, este contexto en el que se está judicializando todo por todos lados.